Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a esta clase de razonamiento matemático. Y el tema para hoy es el números enteros consecutivos. Como bien saben, nosotros ya estamos resolviendo problemas del planteo de ecuaciones. Recordando en qué consiste el planteo de ecuaciones. Plantear una ecuación es, pues, transformar, es convertir un enunciado verbal en un enunciado matemático. ¿Ya? Usando símbolos, variables, etc. Pues bien, vamos a ver el tema de planteo de ecuaciones 3, en este caso, referente a números consecutivos. Ahora, vamos a plantear problemas específicamente a lo que se refiere números. Ahora vamos a recordar, hay números naturales, enteros, racionales, como también hay números consecutivos, números pares consecutivos, números impares consecutivos. En este caso vamos a referirnos a tres subtemas. Uno, problemas referente a enteros o simplemente consecutivos, luego a pares consecutivos y luego impares consecutivos. Por ejemplo, si decimos, a ver, Jorge, dígame 5 números enteros consecutivos, seguramente me va a decirme 1, 2, 3, 4, 5. Pero si decimos, dígame 5 pares consecutivos, también van a decir 2, 4, 6, 8, 10 pares. ¿Por qué pares? Porque tiene la mitad. ¿Ya? Y si decimos impares consecutivos, probablemente me van a decirme, por ejemplo, 7, 9, 11, 13, 15. ¿Cómo nos damos cuenta que son impares? Porque no tienen la mitad. ¿Ya? Bien, entonces vamos a primero explicar los enteros consecutivos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de los enteros consecutivos. 7, 8, 9, de los tres enteros consecutivos, ¿ya? El que sigue será 10, 11, que sigue será 12. ¿Cómo son los enteros consecutivos? Son aquellos que están ordenados, ¿ya? Y aumentan de 1 en 1. No necesariamente puede empezar en 1, puede empezar en cualquier número, como por ejemplo en esta, que empieza en 7, ¿cierto? Si hubiera empezado en 16, ¿cómo hubiera sido? 16, 17, 18, 19. Mire, a ver, simplemente el siguiente número es o incrementa en más 1. 7, 8, 9. O sea, sería 7 más 1 es 8. Acá es 8 más 1, 9. 9 más 1 es 10. Podemos encontrar infinitos números. Pero acá lo que prima es saber representarlo matemáticamente. Cuando hablamos de cualquier número entero consecutivo. Entonces acá lo estamos representando en forma general. De esta forma, ¿ven? Sea este primer número consecutivo, 7. El segundo debe aumentar en 1. Entonces, simbólicamente vamos a representar como x más 1. Primer número entero consecutivo, segundo número entero consecutivo, y este será tercer entero consecutivo. A ver, mire, todo en función al primer número, ¿ya? Entonces el tercero será x más 2, ¿cierto? 7 más 2 es 9. Entonces, x más 2. ¿Por qué? Porque incrementa de 1 en 1. Cuando decimos más 1 está aumentando en 1. Cuando decimos más 2 en 2. Cuando decimos más 3 está aumentando en 3. ¿Ya? Entonces los tres primeros enteros consecutivos será x. X más 1, x más 2. Por ejemplo, 4 enteros consecutivos. ¿Cómo podríamos representar? X más 1, x más 2 y el siguiente será x más
3. ¿Ya? O sea, primer número, segundo número, tercer número. Cuando hablamos de 3, menor número, número intermedio y número mayor. ¿Perdón? Ahora vamos a representar los pares consecutivos. Los pares son aquellos que no tienen mitad. Ejemplo, acá tenemos el 20, 22 y 24. Solamente estoy representando 3 números. Como verán, de cuánto en cuánto aumenta. De 2 en 2. 20 más 2 es 22, 22 más 2 es 24, 24 más 2 es 26. Y podemos encontrar infinitos números. Una vez más, acá lo que importa es saber representar matemáticamente. Primer número, X. O sea, este es primer número par. ¿Ya? Es X. Segundo número par. Tiene que aumentar en 2. Será X más 2. Tercer número par. X más 4. Mira, de 20 a 24 aumenta en 4, ¿no? Claro, primer número, segundo número, tercer número. X, X más 2, X más 4. Primer número par, segundo número par, tercer número par. ¿No es cierto? Número par menor, número intermedio, número par mayor. ¿Ya? Ojo, X, ¿qué cosa es? Es número par. Aquí hemos representado 3 números pares consecutivos. Y si fuera, ¿qué tal si queremos representar 4 números pares consecutivos? En ese caso sería X, X más 2, X más 4, y luego sería X más 6. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver el caso de impares consecutivos. Ejemplo, 31, 33, 35. Aquellos que no tienen mitad son impares. Y también aumenta de 2 en 2. Entonces, aquí lo que nos importa, lo que nos interesa es saber representar matemáticamente o simbólicamente. Primer número, X. Segundo número, X más 2. Tercer número, X más 4. Cuarto número será X más 6. Quinto número, X más 8. Y así sucesivamente. Siempre y cuando el primer número sea impar. ¿Ya? El primer número tiene que ser impar. Entonces, son las representaciones generales. Esto es lo que vamos a necesitar. Esto es lo que necesitamos para poder resolver los problemas. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar a aplicar en los problemas. ¿Ya? Problema 1. Nos dice, la suma de 3 números consecutivos es 66. Calcular el número mayor. Tenemos alternativas. ¿Ya? Es un problemita muy sencillo, muy pequeño. ¿Ya? Ahora, para poder plantear, necesitamos leer el problema y luego entender, luego distinguir datos y también incógnita. ¿Ya? En la pregunta, ¿conocemos los números? No conocemos. Nos está pidiendo 3 números consecutivos. La suma de 3 números consecutivos es 66. Entonces tenemos que primero representar los 3 números consecutivos. Y aquí también ya vamos dándonos cuenta. ¿Se trata simplemente de números enteros consecutivos? ¿De números pares consecutivos? ¿De números impares consecutivos? ¿De cuál de ellas? Acá no nos menciona pares ni tampoco impares, solamente dice 3 números consecutivos. O sea, de aquellos que aumentan de 1 en 1. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Vamos a representar los 3 números consecutivos. ¿Ya? Tenemos que usar variables. Para el primer número, segundo número, tercer número. Sabemos también de que aumenta de 1 en 1. Entonces, vamos a decir, primer número es X, es el número menor. Si hay 3 números, entonces tiene que haber uno menor, uno intermedio y uno mayor. ¿Ya? Por eso acá estamos diciendo X es el número menor. El siguiente número, ¿cómo sería? Tiene que aumentar solamente 1, ¿no es cierto? Porque dice números consecutivos. O sea, X más 1. Eso vendría a ser número intermedio. Finalmente tenemos X más 2, el número mayor. Ya tenemos representados los 3 enteros repito, 3 enteros consecutivos. Luego nos dice, también por dato, que la suma de 3 números consecutivos de 66. Suma, quiere decir que hay que sumar los 3 números.
Aquí estamos representando, no estoy sumando. Recién vamos a sumar. Sumar este número más esto y más esto. ¿Cuánto debe ser? 66. Entonces decimos x más el segundo número es x más 1, más el tercer número, x más 2, igual a 66. Ahora hay que suprimir paréntesis, ¿no es cierto? Simplemente adelante está signo positivo y no hay ningún coeficiente, simplemente borramos o escribimos tal como están los números que están en la parte interna. En el siguiente igualito, delante del paréntesis está el signo más y no hay ningún coeficiente, por lo tanto, simplemente los que están adentro salen tal como está, o escribimos tal como está, ¿ya? En tal sentido tenemos x más 1 más x más 2 igual a ¿quién? A 66. Hay que sumar términos semejantes, es decir, x más x más x. ¿Cuánto es? 3x más, también hay que sumar los números, más 1 más 2 es más 3, igual a 66. Luego, estaríamos haciendo de que más 3 pasa al otro miembro a restar, ¿no? Pasa con el signo cambiado. Eso se llama método de transposición de términos. Entonces tendríamos 3x igual a 66 menos 3. 3x igual a ¿cuánto? A 63. El que multiplica pasa a dividir al otro miembro, ¿no? Entonces tendríamos x igual a 63 sobre 3. ¿Cuánto vale x? 21. 21. ¿Qué cosa nos pide? Calcular el número mayor. Entre los tres, ¿quién es el mayor? El tercero. Además, acá ya hemos dicho, ¿no? Nos piden calcular el número mayor. Hemos representado que el número mayor es ¿qué cosa? X más 2. Simplemente reemplazamos el valor de x porque ya sabemos. ¿Cuánto vale x? Vale 21. Entonces sería 21 más 2. ¿Y cuánto es eso? 23. La respuesta es 23. Alternativa D. ¿Ya? Entonces, como verán, tenemos ahí la respuesta correcta, que es la alternativa D. Bueno, entonces una vez más hay que distinguir números enteros consecutivos, números pares consecutivos y números impares consecutivos. ¿Sí? Ejemplo 2. Dice, la suma de 4 números consecutivos coincide con el resultado de multiplicar el primer número por 6. Hallar dichos números. Ahora nos pide hallar 4 números. No dice pares, tampoco dice impares, simplemente nos dice números consecutivos. O sea, de aquellos que aumentan de 1 en 1, pero esta vez habla de 4 números consecutivos. Entonces, igual, vamos a tener que representar los 4 números consecutivos. ¿Cómo sería entonces? Decimos representando los 4 números consecutivos. Sería x, el primer número, x más 1, x más 2 y x más 3. Primer número, segundo número, tercer número, cuarto número. ¿Cierto? ¿Qué tal decía 5 números pares? En 5 números consecutivos, entonces el siguiente sería x más 4. Pero no nos importa, es solamente 4. Menor número y número mayor. Luego en el dato dice que la suma de 4 números coincide con el resultado de multiplicar el primero por 6. Entonces esto nos va a permitir obtener una ecuación o plantear una ecuación. La suma de 4 números consecutivos, hay que sumarlo, ¿no? Coincide con el resultado. ¿Con qué reemplazaríamos todo esto? Con el signo igual. El resultado se reemplaza con el signo igual. La palabra es también, equivale también, se obtiene también, ¿ves? Hay muchas formas. Eso ya hicimos, ya palabras que tienen significado matemático. Hemos hecho un cuadrito. ¿Igual a cuánto? Al primer número multiplicado por 6. ¿Cierto? Entonces sería de esta manera, ¿eh? Primero dice sumar los 4 números, acá está, ¿ve? X más segundo número más tercer número más cuarto número. ¿Igual a quién? ¿Igual a quién? Igual al primer número, que es X, multiplicado por ¿cuánto?
por 6. Esto sería la ecuación planteada. ¿De acuerdo? Esto es lo que a esto hemos arribado. Después simplemente es resolución de ecuaciones que es totalmente simple, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cosa es X? Acá estamos aclarando. El primer número. ¿Ya? El primero por 6. Claro, el primero, ¿por quién vamos a multiplicar? Por 6. Bueno, como hay paréntesis, primero hay que suprimir los paréntesis. ¿Y cómo se suprime? Simplemente que hay que fijarnos el signo que está delante del signo de agrupación. En todos es positivo y el coeficiente es 1. En ese caso, simplemente escribimos lo que están adentro tal como están, con su propio signo, no cambia nada, como en este caso. ¿Ya? Ahora, ¿qué haríamos? Hay que sumar, ¿ya? Todos los términos semejantes. ¿Quiénes son semejantes? Por ejemplo, esta X con esta y con esta. ¿Cuántas X son? 4X, porque todos son positivos. Más los números, o sea, las cantidades conocidas, más 1, más 2, más 3. ¿Y cuánto es eso? Más 6. ¿Igual a cuánto? A 6X. ¿Qué haríamos qué haríamos en este caso? Hay que despejar. Hay que agrupar en un miembro las cantidades desconocidas y en otro las cantidades conocidas. Ya nos conviene pasar este desconocido que es 4X al otro miembro, ¿ya? Porque ambos son positivos, tanto 6X como 4X. ¿Ya? Entonces el menor, que es esto, pasa al otro miembro con el signo cambiado. En este caso quedaría 6 igual a 6X menos 4X. Y esta es una simple operación de la resta. 6 igual a 2X. 2 pasaría a, ¿dónde? A restar, a multiplicar o a dividir. ¿O qué pasa a dividir? O sea, 6 entre 2, ¿cuánto es? 3, ¿no? Acá estoy obviando un paso, la división, ¿no? Este 2 pasó a dividir. Entonces, 6 entre 2, ¿cuánto? 3. No siempre me voy a quedar acá. Muchas veces terminé de resolver, ya X vale 3 y buscamos alternativas o ya decimos que esta es respuesta. No, tenemos que leer la pregunta. Ya dice hallar dichos números. Entonces está diciendo que hay que representar los 4 números. ¿No? Nos piden hallar dichos números. Se refiere a 4 números. Entonces será X, el primer número, X más 1, X más 2 y luego X más 3. Son 4 números. Como ya sabemos el valor de X, simplemente reemplazamos. El primero será 3. El siguiente será 3 más 1, que es 4. Luego será 3 más 2, 5. Luego será 3 más 3, 6. Por lo tanto, sería 3, 4, 5 y 6. Son 4 números enteros consecutivos. Que no son 3, 4, 5 y 6. Como verán, es sencillo, ¿no? Tenemos otro problema. 3. También dice 3 números pares consecutivos suman 132. Calcula dichos números. ¿Ya? Ahora sí está hablando de qué? De números pares consecutivos. Y ya nosotros hemos aclarado al inicio de que los pares consecutivos son aquellos que están primero ordenados y aumentan de 2 en 2. ¿Ya? Tienen que estar ordenados de menor a mayor. Aumentando de 2 en 2. Y entonces primero hay que representar los 3 números pares consecutivos. Por dato, dice acá. 3 números pares consecutivos suman 132. Entonces hay que representar los 3 pares consecutivos. A ver qué pasó acá. Ajá. Los números pares consecutivos sería X, el primer número, X más 2 y luego X más 4. El primer número par, segundo número par, tercer número par. ¿Cierto? X, el primer número, luego será X más 2, luego será X más 4, porque aumentan de 2 en 2. Y luego dice, por dato, 3 números pares consecutivos suman 132. Cuando dices suman, tengo que sumar los 3 números. Y luego igualar a ¿cuánto? A 132. O sea, de esta manera. Primer número más segundo número más tercer número. ¿Igual a cuánto? A 132. La suma de los 3 debe ser ¿cuánto? 132.
2. Por eso es que hemos igualado a 132. El siguiente paso sería sumar términos semejantes. X más X más X. ¿Cuánto es? 3X. Ahora sumando, o podemos sumar también las cantidades conocidas, o sea, los números. Más 2 más 4. Estamos sumando en el primer miembro. 2 más 4, 6. ¿Igual a cuánto? A 132. Lo demás ya reconto sencillo. Más 6 pasaría ¿a dónde? A restar al otro miembro, ¿verdad? Entonces sería así. 3x igual a 132 menos 6. 3x igual a ¿cuánto? 132 menos 6, 126. El 3 pasa a dividir como cabe. X igual a 126 entre 3. ¿Y cuánto será eso? Dividiendo vamos a obtener que X vale 42. Y luego vamos a ver qué es en la pregunta. Dice calcula dichos números. Entonces, o sea, nos pide calcular dichos números. O sea, de los 3 números. O sea, ¿cómo sería? El primero es X, segundo es X más 2 y el tercero es X más 4. Como ya sabemos el valor de X, simplemente decimos que el primer número es 42, el siguiente será X más 2, que es ¿cuánto? Sería 42 más 2, 44. 42 más 4, 46. O sea, los 3 números pares consecutivos son 42, 44 y 46. Entonces, ahora sí estamos respondiendo ¿a quién? A la pregunta. ¿Ya? Siguiente. Dice, o sea, 4, ¿no? La suma de 3 números impares consecutivos es 87. ¿Cuáles son los números? Es parecido al problema anterior, pero en este caso habla de números impares. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar representando los 3 números impares. ¿Ya? Entonces podría ser el primer número X. X es el número impar en menor, ¿cierto? Luego será X más 2, porque aumenta de 2 en 2. Será número impar intermedio. Y finalmente será X más 4, que es el número impar mayor. ¿Ya? Solo habla de 3 números. De igual forma, dice suma. Sumamos los 3 y luego igualamos a ¿cuánto? La palabra significa igual. Pues. ¿Igual a cuánto? 87. Entonces, por dato, dice la suma de 3 números impares consecutivos es 87. Quiere decir que hay que sumar los 3. X más 2 más X más 4 igual a 87. Siguiente paso es suprimir los paréntesis. Simplemente es X más 2 más X más 4. Igual a ¿cuánto? 87. Luego, ¿qué se hace? Hay que sumar términos semejantes. ¿Quiénes son semejantes? Todas las cantidades desconocidas. En este caso son X más X más X. ¿Cuánto sería? 3X. Dos números. Hay que sumar simplemente más 2 más 4. ¿Cuál es? 6. Igual a 87. El más 6 pasa a restar a otro miembro. Sería entonces ¿cuánto? 3X igual a 81. Una vez más tenemos que 3X igual a 81. ¿Qué hacemos con el 3? El 3 está multiplicando la variable. Todo aquel que multiplica pasa al otro miembro a dividir. Entonces sería X igual a 81 sobre 3. ¿X cuánto vale? 27. No es la respuesta. Si la pregunta era, ¿cuál es el primer número? O el menor número en ese caso, ya esto vendría a ser la respuesta, ¿sí o no? Porque X es el menor número. El número impar menor. Entonces, acá dice, ¿cuáles son los números? Está hablando de los 3. Entonces decimos, nos piden ¿qué cosa? ¿Cuáles son los números? Se refiere a los 3. Entonces será, el primero es X, el segundo es X más 2 y el siguiente es X más 4. Primer número impar, segundo número impar, tercer número impar. Entonces acá ya tenemos, ¿eh? X ¿cuánto vale? 27. El siguiente será X más 2. X ¿cuánto vale? 27. 27 más 2, 29. Y el siguiente sería 27 más 4. ¿Cuánto es? 31. Tendríamos respuesta. Los números son 27, 29 y 31. ¿Ok? Entonces, de esta manera se van resolviendo los problemas referente a números
consecutivos, ¿verdad? Ojo, cuando hablamos de números consecutivos, podemos hablar propiamente del número consecutivo, que aumenta de 1 en 1. Tiene que estar ordenado. Y cuando dice números pares consecutivos, son aquellos que tienen la mitad. Y aumenta de cuánto en cuánto, de 2 en 2. Igualmente ocurre con los números impares. También aumenta de 2 en 2. Solo que habla de números impares, de aquellos que no tienen mitad, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de leer, de lecturar, ¿de acuerdo? Ya, entonces ahí tenemos que diferenciar, hay que darnos cuenta si se trata de números consecutivos, de pares consecutivos o de impares consecutivos, ¿ya? Y tenemos ahora como actividad una hoja de evaluación en la que ustedes tienen que resolverla, ¿ya? Pero eso lo van a hacer siempre y cuando ustedes ya hayan comprendido. Ustedes pueden ver el video 2 o 3 o más veces, las veces necesarias. Y también para consolidar nuestro aprendizaje van a tener que coger la el compendio y abrir la página 93. Ya dice, resolver en tu cuaderno los ejercicios números 5, 6, 7, 8 y 14, la página 93 del compendio correspondiente a la tarea domiciliaria. Muchísimas gracias, mis queridos estudiantes. Será hasta una próxima, si Dios nos permite. Hasta entonces.